Hola gente, espero que estén todos muy bien. Primero que todo me presento, yo soy Cristi Betancourt y este es mi canal. Si eres nuevo por aquí te doy la más grande bienvenida y si te gusta este o algún otro de mis videos te invito a suscribirte. Aquí abajito vas a encontrar un botón rojo que dice suscribirse, le das clic y luego le das clic a la campanita para que te notifique cada vez que yo suba un video. Bueno, como ya saben, y los que no, les cuento ahora, estamos en el mes del terror en mi canal. Por lo tanto, este mes solamente se subirán videos con temática de terror. Ya sean historias paranormales, retos como el anterior, que tuve que ir sola al cementerio católico de Santiago, que no volvería a hacerlo nunca en mi vida. Si no lo han visto, corran a verlo. Bueno, distintas cosas que tengan que ver con el mes de Halloween. Bueno, y sin nada más que decir, los invito a que veamos este video. Bueno, en el video de hoy les voy a contar la historia de Josué. Josué es un chico que vive en la Ciudad de México. Él vio mi video del cementerio, por lo que decidió escribirme contándome su experiencia y su historia, la cual me pareció súper interesante. Aparte de ser una historia real que se los puedo contar, pueden tomarlo como una advertencia. Sepan que hay cosas en esta vida que están prohibidas y romper esas reglas siempre, pero siempre van a traer alguna consecuencia. Bueno, como ya les dije, esta es la historia de Josué. Es un chico de México que tiene 23 años. Él se describe como una persona que siempre ha sido de mente abierta y muy madura, ya que a su corta edad le han pasado muchas situaciones en la vida que lo han obligado a madurar quizás más rápido de lo que le correspondería. Bueno, y además él se describe como una persona súper creyente en este tipo de cosas como de fantasmas, ovnis, viajes en el tiempo, proyecciones ancestrales, cosas así que la gente puede llamar quizás ridículas para algunos, pero él siempre dice que no hay que dejar de creer. Cuando Josué tenía 9 años, su madre falleció, lo que él describe como un golpe muy duro, sobre todo para él, ya que era hijo único, y que además toda su familia vivía en distintos estados, por lo que estaba solo y no tenía en quién apoyarse en ese momento. Él se encontraba solo con su padre, pero dado lo que sucedió, él cayó en un fuerte alcoholismo, donde no podía contenerse ni él mismo, menos iba a contener a Josué. Y por lo mismo no le quedó de otra que hacerse cargo él, a su corta edad de 9 años, de su casa, de su padre y de él mismo, trabajando para poder mantenerse y salir adelante. Tuvo que aprender a lavar, a cocinar y a hacer todos los quehaceres de su casa. Josué frecuentaba bastante el cementerio ya que iba a visitar a su madre que había fallecido. Él me dice que era un poco morboso para eso, ya que le mataba la curiosidad de saber que podría encontrarse con algún fantasma o algo por el estilo, pero que por desgracia nunca le sucedió. Y ese énfasis que era de una desgracia para él, ya que a él le gustaban mucho estas cosas paranormales y siempre había querido tener alguna experiencia tipo paranormal. Como de costumbre, un día llega al cementerio a visitar a su madre, limpia su tumba, le deja flores y le conversa sobre su vida y los problemas que él está pasando en ese momento y cosas de ese estilo. Y él comenta que le pareció muy extraño porque ese día el cementerio estaba muy vacío. No había casi nada de gente y no había ni una sola persona cerca de donde él se encontraba. Le inquietó un poquito, pero que no le tomó mucha importancia. Josué comenta que este cementerio en particular está en muy malas condiciones, ya que es muy viejo, que existen tumbas ya abandonadas, que ni siquiera tienen nombre, que hay tumbas sobre otras tumbas y que incluso hay tumbas que están abiertas y se logra ver el ataúd. Por lo que cuando él terminó la visita con su madre, decidió apresurarse para salir del lugar rápidamente. Cuando iba de camino a la salida, él se perdió un poco, ya que el cementerio es un poco confuso y no tiene mucha señalética
y dónde están las salidas. Y de repente algo le llamó mucho la atención. Era un objeto brillante que se encontraba en el suelo al lado de un árbol seco, a lo que él inmediatamente se acercó para ver lo que era. Al llegar al lugar, dice que el objeto estaba un poco enterrado en la tierra, a lo que él lo tomó, lo desempolvó y resultaba ser un anillo. Era un anillo de oro con una piedra roja en el centro. Él comenta que notó inmediatamente que el anillo era muy antiguo, pero que era muy hermoso y se notaba que era además súper lujoso. Él decidió guardarse el anillo y llevárselo. No quiso contarle nada a su papá por miedo a que el papá se lo quisiera quitar o algo por el estilo. Así que lo mantuvo en silencio. Al llegar a su casa va a su habitación y se recuesta en su cama. Dice que no pudo parar de pensar en a quién le habrá pertenecido ese anillo, que si lo vendía o se lo quedaba, que si lo llegase a vender, cuánta plata le pagarían por él, que qué podría hacer con toda la plata que le pagasen por el anillo y cosas de ese estilo. Pasó todo ese día completo sin mucha novedad y al siguiente día él se levantó muy temprano por la mañana para ir a buscar el anillo en el lugar donde lo había escondido. Lo tomó, lo limpió con ácido para que se viera como nuevo y además mucho más lujoso y así le pudieran ofrecer más dinero. Mientras que él se encontraba haciendo esto, comenta que escuchó pasos en el piso de abajo de su casa, por lo que él supuso que era su papá que se estaba alistando para irse a su trabajo. Así que bajó inmediatamente para despedirse y al llegar abajo se da cuenta que no había absolutamente nadie y que al parecer su padre ya se había ido hace bastante rato de la casa. No le dio mucha importancia y simplemente volvió arriba a su habitación para ir a buscar el anillo. Cuando llegó se encuentra que el anillo no estaba en el lugar donde él lo había dejado y al buscarlo se percata que el anillo está debajo de su cama. Eso lo encontró muy extraño, ya que el anillo era de oro y era pesado, por lo que el viento ni siquiera podría haberlo botado, por lo que él decidió tomarlo del suelo y volver a guardarlo. Cuando llegó la noche, Josué se sentía muy extraño, se sentía con mucho miedo, escuchaba cosas como pasos, risas, respiraciones, se sentía muy observado y él recalca que él no se considera para nada una persona muy miedosa, pero que ese día en particular sentía un miedo inexplicable que lo único que quería era salir corriendo. Al final él terminó durmiéndose a las 4 de la madrugada, no alcanzó a descansar nada, despertó al otro día con los ojos rojos e hinchados y sumamente cansado. Se levantó y fue nuevamente a buscar el anillo donde lo había guardado el día anterior. Y cuando llegó se dio cuenta que el anillo no estaba ahí. Se extrañó un poco, pero pensó que quizás su papá lo había encontrado. Pero se dio cuenta que su papá seguía durmiendo, por lo que descartó inmediatamente esa posibilidad. Regresó a su pieza a buscar por todas partes el anillo y se da cuenta que el anillo estaba debajo de su almohada. Él inmediatamente se preguntó cómo era posible que el anillo haya llegado ahí. Y cuando él tomó el anillo, dice que al tocarlo sintió algo que en su vida va a olvidar. Sintió mucho odio, sintió mucha rabia, por lo que reaccionó inmediatamente a soltar el anillo y el anillo voló y cayó al suelo. No se atrevió a volver a tomarlo, por lo que decidió dejarlo ahí en el suelo y se fue de su casa para caminar y poder tomar un poco de aire fresco y poder buscarle alguna lógica a todo esto que le estaba pasando. Dice que no recuerda cuánto tiempo estuvo caminando, pero que caminó tanto que llegó caminando al centro de su ciudad. Ya eran las 4 de la tarde y generalmente en el centro de su ciudad se encontraban los típicos vendedores ambulantes, pero que se fijó en una señora que le llamó mucho la atención, que estaba vestida de una forma muy extravagante y que junto a ella tenía un letrero que decía: te leo tu mano y conoce tu futuro.
por lo que Josué inmediatamente pensó que era una tontería, pero que su curiosidad fue más grande, así que decidió acercarse y preguntarle cuánto cobraba por leer la mano, a lo que ella le respondió que eso dependía del futuro de cada persona. Entre mejor futuro le veía a la persona, era más la cantidad de plata que le cobraba. A lo que Josué pensó inmediatamente, pues claro, esta señora va a verme el futuro y va a decir que voy a ser presidente, millonario y pues me va a cobrar un ojo de la cara. Pero al final él accedió, ya que su curiosidad era más grande y además estar ahí conversando con ella le hacía olvidar un poco el asunto con el anillo. La señora le pide la mano para poder leerla y cuando Josué se la pasa y la señora la toca, inmediatamente la soltó. Josué dice que no puede explicar la cara que le vio a esta señora, como de espanto o de asombro, por lo que decidió preguntarle qué era lo que estaba pasando, a lo que ella lo quedó mirando detenidamente y en voz baja le dijo: hoy no te cobraré, regresa otro día para ver tu suerte, pero te doy un consejo, regresa el anillo que te encontraste en el cementerio. Josué dice que en ese momento no puede explicar lo que sintió y no podía entender por qué ella sabía sobre el anillo, a lo que ella le seguía diciendo que en este mundo no pueden haber objetos que, por más valiosos que sean, pertenecen a gente que ya no están en este plano astral. Ese anillo perteneció a una persona que falleció hace muchísimo tiempo y lo que más amaba en su vida era ese anillo. Y no es por espantarte, pero esta persona no va a descansar hasta que le devuelvas lo que es suyo. ¿Piensas que las cosas que te están pasando son feas? Créeme que no has visto nada aún. Regresa al anillo donde lo encontraste y pídele a Dios que eso sea suficiente por haber despertado la ira de un muerto. Josué dice que en ese momento se le erizaron todos los pelos de su piel y pensó si es que era posible que él estuviese pasando por todo esto. No podía creer aún que eso era real. Regresó a su casa rápidamente y lo único que esperaba era encontrarse con su papá para poder explicarle toda esta situación y que lo pudiese ayudar. Pero al llegar se encontró que el papá no estaba y que había dejado una nota que decía que salió a caminar porque en la casa no se sentía bien, que sentía el aire muy pesado y que le costaba mucho respirar, que él creía que era porque fumaba mucho y que le había dejado dinero para que se comprara comida. Al darse cuenta que ya estaba solo en esto, quería hacer todo lo más rápido posible, por lo que subió a su pieza para buscar el anillo y al llegar el anillo se encontraba en el mismo sitio, pero que esta vez cuando él lo tomó del suelo las cosas se pusieron muy feas. Se comenzaron a abrir y cerrar las puertas de su casa a golpes. Comenzó a escuchar gritos por toda la casa. Sentía que lo estaban rajuñando por todas partes. No lo pudo soportar más. Colapsó y se tiró al suelo de rodillas a pedir por favor que lo perdonaran. Y que si le tocaba morir ese día, que quería morir con la conciencia limpia. Comenzó a rezar y le pidió a Dios perdón por todos sus pecados. Y al terminar de rezar, todo se tranquilizó. Aprovechó ese momento de tranquilidad para agarrar el anillo y salir corriendo de su casa. Iba camino al cementerio porque quería que todo esto terminara ese día, pero a mitad de camino se dio cuenta que ya era tarde y que lo más probable es que el cementerio se encontrara cerrado, pero no le importó en lo absoluto si el cementerio se encontraba cerrado. Él iba a saltarse la reja o iba a inventarse alguna forma para entrar. Llegó al cementerio y efectivamente estaba cerrado, por lo que ingresó saltándose un muro trasero. Ya estaba oscuro y dice que el cementerio de noche era otra cosa. Al ser este un cementerio antiguo y sin señaléticas, como ya había dicho, dice que se confundió mucho y le costó bastante, sobre todo en la oscuridad, llegar al mismo lugar donde encontró el anillo, pero que al final de todo logró llegar. Dejó el anillo en el mismo lugar
que él se acordaba que lo había tomado y se arrodilló a pedirle perdón a la persona que le pertenecía a ese anillo. Cuando terminó de pedirle perdón, sintió que todo se tranquilizó y sintió una paz inexplicable dentro de él. Se levantó y se pudo ir tranquilamente a su casa y ya nunca más volvió a presenciar nada extraño de ese estilo. Josué me pide que les comente que por favor nunca le den tanta importancia a las cosas materiales, que hay veces que nos cegamos tantos por los lujos y las cosas materiales y de gran valor que no vemos lo realmente hermoso y valioso que nos entrega la vida todos los días. Y dice que por favor nunca, pero nunca en su vida recojan ni toquen absolutamente nada de un cementerio, ya que hay que recordar que esas tierras ya no les pertenecen a los vivos. Y eso, que está en ustedes creer o no su historia. Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. Esta historia me llegó bastante, ya que este chico Josué me lo quiso contar gracias a que vio mi video anterior del cementerio. Y estoy muy agradecida de que yo ya sabía que en los cementerios no se puede tocar, ni mucho menos llevar nada de ahí. Pero para que lo tengan en cuenta todos ustedes y jamás, nunca lo hagan. Ahora, si alguien que me está viendo ha tenido alguna experiencia paranormal en cementerios o en cualquier lugar del mundo y quiera contármelos o quiera que yo los cuente, puede escribirme en mi Instagram por mensaje privado. Les dejo mi Instagram aquí. Y nos vemos el próximo video, el próximo domingo. Que estén muy bien. Chao.